Señal directa. 1:32 p.m. Continuamos aquí en la segunda emisión de Señal Informativa y le damos la bienvenida a la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, quien es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y quien forma parte de los investigadores que han estado muy al pendiente de la contaminación del río Santiago, luego de que el fin de semana pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para que el Estado mexicano en su conjunto haga medidas pertinentes para alivianar los problemas que se han ocasionado en la salud de los pobladores cercanos al cauce del río Santiago. ¿Cómo está, investigadora? Gracias, buenas tardes. Encantada de estar con ustedes. A ver, pues platíquenos, ¿cuáles son los alcances de estas medidas cautelares? Sí, yo creo que el alcance es de gran relevancia si tomamos en cuenta que la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va dirigida al Estado mexicano. El Estado mexicano está conformado por los 3 poderes y los 3 órdenes de gobierno, es decir, ya no va solamente a los municipios, al Estado, sino abarca la Federación, incluyendo los demás poderes, legislativo y el judicial, además del ejecutivo, obviamente. Entonces, esa es una parte muy relevante porque trasciende al ámbito local, donde siempre, me parece a mí, se habían quedado todas las acciones que de manera directa o indirecta habían implementado gobiernos municipales y estatales para controlar la grave contaminación del Santiago. Y por la otra, pues son obligatorias, que es otro aspecto que me parece también muy relevante, porque rebasa más allá de lo que quieran hacer los gobiernos o el Estado mexicano. Y rebasa una recomendación, digamos, de derechos humanos. Así es, totalmente. México aceptó la jurisdicción de la Corte desde los 60, 70 y por lo tanto del sistema interamericano que abarca tanto a la Corte como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En principio, entonces, bueno, muy favorable, porque ahora sí no es si acepto o no, no es si quiero, ahora ya se puede considerar como una obligación. Sin embargo, ¿cuáles son los pasos a seguir en este tema, doctor? Yo creo que los pasos que vienen ahora es que la CIT le da 15 días al gobierno mexicano para informar de cómo va a implementar y cumplir esta resolución de medidas cautelares. Esto implica generalmente la CIT comunica a través de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores da cuenta a la secretaria de Gobierno, la exministra Olga Sánchez Cordero, y ella a su vez pues tiene esa gran subsecretaría que es la de Derechos Humanos, que estaría buscando con obviamente los afectados y sus representantes un programa inmediato y a largo plazo para implementar esta resolución. Este fin de semana, el viernes para ser precisos, se reunió la coordinadora de Asuntos de Territorio junto con el secretario de Semarnat, Víctor Toledo. ¿Sabe si se trataron estos temas? ¿Ellos ya sabían que iban la Corte a emitir estas medidas cautelares? No sé si sabrían o no, lo que sí sé es que la Federación sí, porque a ellos les dieron vista y quien contestó esta petición fue el gobierno federal como representante del Estado mexicano. Entonces, si lo vieron, tienen que socializar ahora toda la investigación, porque uno de los aspectos nodales por los que se pronunció la CIT es que el Estado mexicano debe de implementar todas las medidas con los afectados y sus representantes. ¿Fue el Instituto de Derecho Ambiental quien solicitó esas medidas cautelares? Fue el Instituto de Derecho Ambiental conjuntamente con la Clínica Internacional de Derechos Humanos del CUS. ¿Y qué argumentación se ofrecía a la Corte Interamericana? Fíjense que aquí fue un ejercicio bien importante que hicimos con la Clínica Internacional de Derechos Humanos, que estaba coordinada por el maestro Francisco Díaz y el pasante de doctorado Ángel Cabrera, con los cuales estuvimos trabajando con un grupo de la clínica, recapitulando toda la información que tenía el IDEA desde el 2008 a la fecha,
al 2019 prácticamente, sobre el tema de grave contaminación del río Santiago, que era como lo que estaba en nuestra región, muy documentado, muy estudiado, con resultados ya publicados de investigaciones muy serias, científicas y arbitradas. O sea, evidencia teníamos de la grave contaminación y también de posibles impactos y riesgos en la salud de pobladores de Poncitlán y de Juanacatlán y El Salto. También decirles que aquí, en la respuesta que hicimos a los comentarios del gobierno mexicano, el doctor Felipe Lozano Casten del CUCS fue bien generoso en proporcionarnos toda la información que él había generado con investigaciones, inclusive ya publicadas. Y yo creo que en la respuesta que dimos fue tan contundente que mandamos como 7 estudios muy actualizados, adicionalmente los planes de desarrollo, lo que los municipios estaban o no queriendo hacer, etcétera, que iba como con unos 13 o 14 anexos que la Comisión Interamericana pues vio todo este bagaje adicionado a lo que ya habíamos entregado en la petición, que fue el estudio de la OPS, el expediente de hechos que ya se había emitido por toda la contaminación del Alto de Santiago. O sea, era un expediente súper documentado y que tuvo este privilegio de unir la academia, las necesidades de la gente y los saberes acumulados en el tiempo. Claro. Doctora, ¿qué opinión le merece entonces cuáles las acciones que está implementando el gobierno del estado, que las dio a conocer la semana pasada a través de este macro tour que hizo por la cuenca del río, y si son suficientes o no desde su punto de vista? Mira, yo creo que está súper documentado porque ese fue uno de los puntos que alegó el Estado mexicano, que estaban haciendo algo y que ya había todo un programa de plantas de tratamientos de aguas residuales. Nosotros recogimos toda la evidencia que el propio Estado de Jalisco, los municipios documentados, de que las plantas de tratamiento, por un lado, o funcionaban a la mitad o no funcionaban. Claro. Por el otro lado, que el tipo de descargas que recibe el río Santiago no son susceptibles de tratar por una planta convencional. Entonces nosotros le contestamos que bueno que se esté haciendo algo, pero es una medida insuficiente, inadecuada para controlar, mitigar y afrontar la grave contaminación que tiene el río. Porque lo más grave de la contaminación no son los desechos domésticos. No, son los metales pesados y plaguicidas. Que hayan dado a conocer, por ejemplo, esta lista de 29 grandes empresas, por fin, desde el gobierno del estado, ¿es una buena señal? Pudiéramos decir que es una buena señal, pero también por el otro lado está la responsabilidad del gobierno federal de intervenir. Claro. Porque son descargas peligrosas de metales, plaguicidas, no son competencia del Estado de Jalisco. ¿Cuáles son los pasos urgentes? ¿Cuáles los prioritarios? ¿Y qué se puede programar a mediano y largo plazo como para poder rescatar a toda esta cuenca? Es decir, ¿qué es lo que se les pediría a las autoridades en conjunto? A mí me parece que primero tenemos que pedirle como punto inmediato la atención a todos los enfermos de Juanacatlán, El Salto y Poncitlán, de enfermedades que aquí estamos identificados y que ya están comprobadas, claro, como todos los aspectos renales, cancerígenos, deformaciones, etcétera. Y segundamente, me parece que tenemos que hacer un diagnóstico pionero en el país, como bien lo acota la Comisión Interamericana, que es relacionando los efectos y las causalidades o no que existan entre enfermedad, medio ambiente, claro, del agua. Que es algo, son aspectos que siempre que preguntábamos a la Secretaría de Salud, siempre le daba la vuelta y la vuelta. Y es que es muy difícil de encontrar la causalidad, ¿no? Exactamente. O sea, yo recuerdo que durante la administración pasada, la titular de Semadet decía, hay tantas muertes por
contaminación en el medio ambiente, pero no podíamos hilar, digamos, la causalidad. Sí. ¿Esto sí se podría hacer? Esto se podría hacer porque en materia ambiental y de salud el principio que prima es el principio precautorio. Es decir, que aun cuando no tengamos la certeza científica de que la muerte, la enfermedad o el daño está causado por la contaminación, pero hay evidencias, eso no exime al gobierno de implementar medidas Doctora, inmediatas. los pasos que estaba llevando también por su cuenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su opinión y sobre todo el hecho de que en días pasados también habían hablado de la necesidad de reactivar la macrorecomendación y tal vez hasta adicionarle más recomendaciones. Claro, a mí me parece muy buena la posición que ha tomado el Ombudsman en nuestro estado. Yo creo que él, más que ningún otro, sabe que si evaluamos la macro recomendación que emitió desde el 2015, ya hasta ni recuerdo bien el año, pero hace tantos años de esa macro recomendación, vamos a ver que cuando menos el cumplimiento en el papel no tiene un impacto significativo en lo que es el saneamiento y la salud de los pobladores. Y si no tiene un impacto, pues es una recomendación que no se está cumpliendo. Entonces, yo creo que el Ombudsman, con toda esta apertura que ha demostrado, es un excelente aliado en esta resolución de la CID. Quiero decirles que además nosotros anexamos la macro recomendación en este expediente también. Porque eran de los documentos que se habían generado en términos estatales muy valiosos y muy bien documentados. ¿Qué nos toca, a nosotros como sociedad para que seguir vigilando que se cumpla con estas medidas cautelares? Yo creo que hay una pauta y un estándar, la participación de los afectados y de las asociaciones, la academia, los ONGs que hemos estado trabajando a lo largo de todo este tiempo, hacer esta sinergia, porque yo soy una convencida de que en el estado de Jalisco hay las capacidades locales para elaborar una propuesta muy buena junto con los afectados, como nos lo pide la CID, y presentarla al gobierno federal. Yo esperaría que la 4T le dé un tratamiento de alto nivel de Estado como se lo ha dado al caso de Ayotzinapa. No esperaría menos. ¿Se requiere tal vez algún tipo de comisión especial para la atención del asunto? Así es, yo creo que sí, que va a tener que empezar a conformar una comisión especial, ver los presupuestos, ver las potencialidades y capacidades locales y conjuntamente armar todo un proyecto. Y en este caso, la Semarnat debería de pasarle algunas atribuciones al Estado o a los municipios. Por ejemplo, la vigilancia de las descargas, que ahorita nada más lo hace Conagua o Semarnat, pero no lo hacen las entidades, los gobiernos subnacionales o los gobiernos locales. Lo que pasa es que el municipio y el Estado deben de vigilar las descargas que van a sus drenajes. Y la Federación las descargas que van a los cuerpos de agua nacionales. O sea, hay muchas descargas que van al Santiago, pasan vía drenaje, sobre todo las de los centros de población. ¿Cuál vigilancia hay? Quiero yo saber. De todos los talleres, servicios, etcétera, son aguas mixtas. Se carece inclusive de sistemas para monitorearlo desde los propios drenajes. Así es, se carece. Yo creo que ahí tenemos que apuntar las capacidades y establecer un programa, como lo hemos dicho, en sitios altamente contaminados, a llegar de manera progresiva a cero contaminación, cero descargas. Y eso, los industriales tienen que apostarle a este proyecto también. Perfecto. Pues le agradecemos la visita, doctora, porque nos ha ilustrado muchísimo sobre cuáles son los impactos que tiene estas medidas cautelares que acaba de dictar apenas el viernes pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Nosotros pasamos ahora a una pausa y regresamos con más información.